El segundo Bakugo fue empujado contra la barra sombría, fue golpeado con fuerza en la parte posterior de la cabeza. Mientras estaba inconsciente, lo ataron a una silla de metal con esposas y una mordaza. Comenzaron a preparar una droga para dormir que lo mantendría dormido durante un día más o menos. En sus mentes, si lo mantenían en el bar por más tiempo, era más probable que aceptara su oferta. Midoriya hizo un conteo de cabezas. Shigaraki estaba sentado en la barra, con un vaso de whisky frente a él. Kurohiri estaba detrás de la barra, como siempre. Muscular y Moonfish se habían ido, como se esperaba, pero también Mostaza. Spinner y Magne se veían un poco golpeados, pero nadie tanto como Midoriya. La sangre de su brazo comenzaba a filtrarse a través del vendaje de tela improvisado. Necesito volver a mi apartamento y tratar eso adecuadamente. Pero, por supuesto, Shigaraki siempre tenía algo que decir. ¿Dónde está Musculoso?, preguntó con impaciencia. Fue derrotado por Eraserhead, respondió Midoriya, manteniendo un tono uniforme. Shigaraki miró a Midoriya, quien no podía decir si era por sospecha o simplemente porque no le agradaba. ¿Qué pasa con el pez luna y la mostaza? Shinzo, el que quedó en segundo lugar en el Sports Fest, fue el que derrotó a Moonfish, proporcionó amablemente el señor Compres. Pero no estoy seguro de quién causó la caída de Mostaza. Midoriya y la mayoría de los otros villanos asintieron con la cabeza. ¿Ese mocoso de cabello púrpura estaba allí? Shigaraki preguntó en un tono acusador, mirando a Midoriya, quien levantó las manos en fingida rendición. No sabía que iba a estar allí. Él exclamó. ¿Por qué no le preguntas a tus aliados en lugares poco probables la próxima vez? La respuesta no pareció satisfacer a Shigaraki, pero aún así dejó sola a Midoriya. Magne y yo casi fuimos derrotados por esos Pussycats, se quejó Spinner. Si Kurohiri no hubiera venido cuando lo hizo, no creo que hubiéramos escapado. Mange sonrió y se encogió de hombros. Bueno, escapamos y no fuimos derrotados. Eso es todo lo que importa, así que está bien. Midoriya sonrió ante el significado de bien. Shigaraki dio la vuelta, cuestionando a todos sobre su actuación. Sus ojos se entrecerraban cada vez que escuchaba algo que no quería escuchar, como que Toga solo consiguiera la sangre de un estudiante, pero la comisura de su boca se torcía hacia arriba cuando escuchaba algo que le gustaba, como la misteriosa desaparición de Ragdoll. Cuando se trató de Midoriya, omitió cuidadosamente la parte sobre derrotar a Muscular y hablar con Eraserhead. Las únicas partes que incluyó fueron unirse a algunos miembros de 1A, manipularlos para que confiaran en él y llevarlos a donde el señor Compres secuestraría a Bakugo. Afortunadamente, Shigaraki solo le dirigió una mirada de desagrado, antes de centrar su atención en su prisionero recién capturado. Midoriya comenzó a caminar lentamente hacia la puerta, sintiendo que el dolor en su brazo izquierdo se hacía más fuerte. Pero a Shigaraki no le importaba una mierda las necesidades médicas de Midoriya. Cuando se despierte, te quiero aquí, ordenó Shigaraki, atrapando la mirada de Midoriya a través de la mano en su rostro en el momento en que Midoriya estaba a punto de alcanzar la manija de la puerta. Se alejó un paso de la puerta, no queriendo que pareciera obvio lo mucho que deseaba irse. ¿Por qué? No actúes como un estúpido. Shigaraki dijo con voz ronca acusadora, levantándose de su taburete. Sabes perfectamente bien por qué lo han traído aquí. Lo convencerás de que se una a nosotros. Midoriya entrecerró los ojos hacia él, alejándose otro paso de la puerta. Pero no funcionará. Kacchan siempre ha querido ser un héroe desde que éramos niños. Nada de lo que diga cambiará eso. Shigaraki dio un paso amenazante hacia Midoriya. Si lo conoces desde hace tanto tiempo, entonces deberías saber algo que lo obligará a cambiar de opinión. No me importa cómo lo hagas, pero sé que si fallas, no solo mataré a él. La amenaza era clara como el agua, y los otros villanos estaban atendiendo a Bakugo observando con interés. Midoriya apretó el puño y apretó los dientes, queriendo protestar. Shigaraki continuó. Sé la tarea que te asignó el maestro, su voz tenía un tono subyacente de envidia, pero si no haces lo que te digo, entonces no me importan tus planes. Cualquier futuro que tengas terminará abruptamente, sin importar tu utilidad. Shigaraki desintegró su vaso de whisky vacío para enfatizar su punto, antes de volver a sentarse en su taburete. Hace un año, esa línea hubiera funcionado con Midoriya, diciéndole que es útil. Pero ahora, solo hizo hervir su sangre. La única razón por la que cree que soy útil es por la información que proporcionó y mi capacidad para golpear los puntos débiles de una persona. En el momento en que deje de hacer esas cosas, seré considerado inútil de nuevo.
Todavía es mejor que cómo te trató la sociedad de héroes. No encontraron nada útil sobre ti. Pero estoy harta y cansada de que me utilicen como herramienta. He guardado silencio sobre mis opiniones para evitar meterme en problemas, pero al diablo con eso. Midoriya finalmente encontró en él hablar en oposición a Shigaraki. ¿Sabes? Realmente eres un tonto si crees que algo de lo que digo llegará a él, comenzó Midoriya, apenas tratando de mantener la indignación fuera de su voz. Shigaraki se volvió hacia Midoriya nuevamente, con una mezcla de ira y confusión en sus ojos. ¿Qué dijiste? Kacchan prioriza ganar por encima de todo. Incluso si eso significa pisotear a los más débiles que él, continuó Midoriya. Pero él cree que los más débiles que él son villanos y quiere ganar siendo un héroe. Nunca escucharía nada que contradiga sus creencias. Es demasiado testarudo. Shigaraki se levantó de nuevo de su taburete, con un brillo peligroso en los ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eres un tonto por pensar que Kacchan se convertirá en un villano. Midoriya discutió un poco demasiado fuerte. Será mejor que lo mates ahora, porque estoy seguro de que no hablo con él. Sería una pérdida de tiempo tratar de cambiar a alguien que se niega a ser cambiado. Shigaraki dio un paso hacia Midoriya, sus manos temblando. Así que estás diciendo que no se unirá a nosotros, dedujo. ¿Crees? Es con lo que Midoriya sintió ganas de responder, pero dudó cuando Shigaraki dio otro paso hacia él, su desordenado cabello azul ocultando sus ojos. Simplemente no ves lo que yo veo, todo el potencial oculto que ha sido encerrado por los estándares de la sociedad. Sus manos volvieron a temblar mientras daba otro paso hacia Midoriya, quien dio un paso atrás, sintiendo el peligro que emanaba de él. Empezó a arrepentirse de haber hablado. Y me importa una mierda si no lo ves. Su voz vibró con animosidad, una amenaza que tenía que ser resuelta, pero la comisura de su boca se torció hacia arriba en una sonrisa siniestra. Midoriya dio otro paso cauteloso hacia atrás, su ira anterior se desvaneció rápidamente. Para lo único que eres útil es para hacer lo que te digo que hagas. Shigaraki levantó la cabeza y su cabello cayó lejos de sus ojos. Toda la indignación que sintió Midoriya desapareció en un santiamén cuando vio la pura sed de destrucción en los ojos de Shigaraki. Lo que incluye cambiar los ideales de nuestro nuevo recluta, incluso si no te apetece. Levantó la mano con la amenaza revelada de desintegración. Midoriya dio un paso atrás con miedo, solo para encontrar su espalda contra la pared. La ansiedad latía en su pecho cuando su corazón comenzó a latir rápidamente contra su caja torácica. Así que harás lo que yo quiera. Su mano descansaba sobre el hombro de Midoriya. Los 5 dedos. El dolor atravesó su hombro cuando sus células se redujeron a polvo. Primero su piel se descascaró, revelando la carne rosada y tierna debajo de ella. Midoriya no pudo evitar el grito de angustia que escapó de su boca. De todas las palizas que había recibido, esta fue, con mucho, la más agonizante. O de lo contrario esto sucederá. Midoriya sintió cada segundo de tortura a medida que más y más de su hombro se desintegraba en la nada. Shigaraki levantó la mano justo después de que la caries llegara a su músculo. ¿Entender? Midoriya se derrumbó sobre sus rodillas, respirando con dificultad y con el corazón latiéndole en los oídos. Miró al suelo con los ojos llorosos, agarrándose el hombro. A pesar de que la descomposición se había detenido, todavía ardía como el infierno. No podía pensar a través del dolor. Shigaraki regresó a su asiento en el bar. Debería estar dormido por el resto del día mañana. Quiero que vuelvas aquí mañana por la noche. Ni siquiera miró al niño mutilado detrás de él cuando hablaba. Todos los otros villanos en la habitación habían estado observando con diferentes niveles de curiosidad y temor. Algunas de sus miradas bordeaban la condescendencia. Todos habían estado tan consumidos por la hostilidad de Shigaraki hacia Midoriya que ninguno de ellos había notado la conciencia de Bakugo. El rubio había estado observando todo el tiempo. Desde que Midoriya había comenzado a responderle a Shigaraki, Bakugo se había mantenido en silencio para recopilar información. Pero nunca esperó ver al niño al que solía intimidar, el que quería salvar, derrumbarse en el suelo por el sufrimiento. Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción y el temor cuando vio el rostro de Midoriya contorsionado por el dolor. A medida que la mente de Midoriya se aclaraba, se dio cuenta de que todo el hombro y la manga de su camiseta negra también se habían desintegrado. El dolor se estaba volviendo poco a poco más soportable, pero sabía que necesitaba tratar y vendar la herida lo antes posible. Pudo levantar los ojos del suelo y mirar para ver dónde estaban los otros villanos. Miró a Bakugo a los ojos y pudo ver la sorpresa en su rostro, mientras que Bakugo pudo ver la soledad en la de Midoriya.
El villano rápidamente rompió el contacto visual. La conmoción que sintió Bakugo rápidamente se transformó en ira. «¡Bastardo!», gritó enojado, y todos los villanos se estremecieron. «¿Cómo te atreves a hacerle eso?». Shigaraki giró en su asiento para entrecerrar los ojos a su prisionero, mientras que Midoriya miró sorprendido a su antiguo torturador. «Deku nunca hizo nada para merecer eso, lunático obsesionado contigo mismo. Ha seguido todas las órdenes que le diste, yendo en contra de su propia naturaleza, hasta ahora. ¿Cómo pudiste hacerle algo tan horrible?». Shigaraki se burló. «Tú eres uno para hablar. ¿Quién lo acosó todos esos años? ¿Quién fue el que lo impulsó a intentar suicidarse?». La furia ardiente en los ojos de Bakugo chisporroteó. Apretó la mandíbula, sin responder. «Sí, eso es lo que pensé», dijo Shigaraki, alejándose de él de nuevo. «Dale las drogas para dormir. Estoy cansado de tratar con adolescentes descarados esta noche». Comenzó Magne. «Oh, sí, claro». Agarró la taza de agua turbia que había preparado el señor. «Compres antes de arrojársela a la cara de Bakugo». «Vamos, bebe», ordenó ella. «O te lo obligaré a tragar yo mismo». Bakugo sacudió agresivamente la cabeza y cerró la boca. Ella lo miró, la molestia arrastrándose en su rostro. «Bien entonces. Forzarlo por tu garganta lo es». Esto llevó a que Magne agarrara la frente y la barbilla de Bakugo y le abriera la boca, mientras que Spinner agarró la taza y se la vertió en la garganta. Tomó bastante más tiempo de lo que pensaban, porque Bakugo se retorció y se retorció todo el tiempo. Durante este tiempo, Midoriya pudo volver a ponerse de pie. Shigaraki no le prestó más atención y vio que Bakugo ya se estaba quedando dormido. Se sintió extraño pedirle a Kurohiri que lo llevara de regreso a su departamento, porque no había intervenido con Shigaraki como lo había hecho en el pasado, por lo que Midoriya decidió que era mejor irse sin decir una palabra más. Él podría necesitar un pequeño empujón. Aizawa podía sentirlo. Algo andaba mal. Desde que escuchó el mensaje de Mandalay, algo se había sentido mal. ¿Por qué Midoriya le había dicho a Mandalay que Kacchan era el objetivo? Había podido corregir a Bakugo mientras hablaba con él, así que ¿por qué no lo había hecho con Mandalay? ¿Fue solo por pura costumbre? Después de llamar a alguien por un nombre determinado durante toda su vida, fue difícil romper ese hábito, sin importar cómo cambiaron las cosas. Pero aún así, Aizawa era mucho más pesimista que optimista. Podría haberle dicho a Mandalay que era Kacchan porque nadie sabe quién es Kacchan, excepto yo y algunos otros selectos. De esa manera, la liga todavía tiene una ventaja en la búsqueda de Bakugo, porque nadie sabe qué es Bakugo lo que necesitan proteger. Si realmente hubiera querido salvar a Bakugo, le habría dicho a Mandalay que era Bakugo el objetivo. Es muy posible que Midoriya planee traicionarnos. No quería creerlo, pero mientras corría por el bosque buscando a sus alumnos, no pudo evitar sentir que sus sospechas eran ciertas. Y casi se confirmaron cuando escuchó el sonido de un llanto en un claro más adelante. Aizawa salió de los árboles y rápidamente se dio cuenta de la escena. Uraraka estaba sentada en el suelo, con las manos sobre su rostro, llorando. Shinso estaba tratando de consolarla, luciendo muy cabizbajo. Tokoyami estaba de pie cerca con una expresión de frustración, e incluso Todoroki parecía ligeramente angustiado. ¿Qué pasó?, Aizawa preguntó mientras caminaba hacia ellos. Shinso apretó los dientes, Uraraka estaba llorando y Todoroki siempre optaba por no hablar cuando era posible, así que eso dejaba a Tokoyami. «Fue Deku», dijo simplemente. «Ya me di cuenta de eso». «¿Dónde está Bakugo?». La forma en que los ojos de todos se posaron en el suelo fue suficiente respuesta. «Maldita sea, nos traicionó. Confiar en él fue un error. Todos ustedes deben regresar al campamento», ordenó Aizawa. «¿Sabes dónde están el resto de tus compañeros de clase?». Tokoyami señaló hacia el bosque. «Shoji y Tsu deberían estar en algún lugar en esa dirección». «Gracias», respondió Aizawa en voz baja, y comenzó a caminar en esa dirección. «Comienza a regresar al campamento de inmediato». Cuando Shinso se puso de pie para decir algo en contra, rápidamente fue derribado. «Todos ustedes. Ahora». Los adolescentes no tuvieron más remedio que comenzar a regresar como ordenó su maestro, por lo que Aizawa se quedó en un silencio feliz mientras continuaba buscando al resto de sus estudiantes en el bosque. Sabía que nunca debería haber confiado en Midoriya, pero también sabía que Bakugo nunca se convertiría en un villano. Nunca debía haber abierto la boca. Esto es lo que sucede cuando digo lo que pienso, pensó Midoriya mientras entraba a trompicones en su apartamento sin ventanas.
Fue directamente a buscar su botiquín de primeros auxilios y comenzó a vendar su brazo y hombro izquierdos. Uno había sido aplastado por Muscular y el otro había sido desintegrado por Shigaraki. Pudo ver mejor el daño causado por la peculiaridad de Shigaraki. Tenía una bolladura ancha pero poco profunda en la parte posterior de su hombro, entre el omóplato y la parte superior de su hombro. Pero había una pequeña área deteriorada en la parte delantera de su hombro, aproximadamente en el medio de su clavícula. Eso tiene sentido. La desintegración se extiende desde sus dedos. 4 de ellos estaban en la parte posterior de mi hombro, mientras que uno estaba en el frente. Maldición, todas mis heridas graves han sido en mi lado izquierdo. Se había caído sobre su lado izquierdo cuando intentaba suicidarse, lo que le dejó una cicatriz en la mejilla y favoreció su lado derecho en la batalla. Pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse que la ubicación de sus heridas. Shigaraki realmente me lastimó. Aunque soy valioso para la liga, usó su peculiaridad conmigo. Vamos, ¿en serio no lo viste venir? Te odia por tener moral. Pero no es lógico. Si quiere seguir recibiendo la información que brindo sobre los héroes, debería tratarme mejor que, bueno, como lo hizo hoy. No le importa la lógica. La mayoría de los villanos están controlados por sus impulsos emocionales y dejan de lado la razón para seguirlos. Tú lo sabes. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Podrías dejar la liga? No. No puedo, no a menos que quiera ir a la cárcel. No es que me traten mejor allí, y entonces no sería capaz de hacer ningún cambio en el mundo. Pero el cambio que estás haciendo es para mal. ¿Realmente vale la pena desintegrarse por eso? No volverá a suceder, solo tendré que quedarme callado y seguir órdenes. Estás haciendo exactamente lo que él quiere que hagas, sé sumiso e inclínate. ¿Y si te ordena que lastimes a la gente? ¿Vas a estar de acuerdo con eso? No es como si a esa gente alguna vez le importara una persona sin peculiaridades como yo. 2 errores no hacen un acierto. Simplemente hace que todos sean más miserables. Sí, bueno, no es como si pudiera dar marcha atrás ahora, después de lo lejos que he llegado. Y además, me han golpeado así antes. Es un poco peor esta vez. Tu terquedad hará que te maten. Hizo un nudo con las vendas para terminar, y descubrió que su cama era muy tentadora después de un día muy largo. El sueño era un buen escape de todo. Vamos, hombre. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Gritó Kirishima. Ida negó con la cabeza con fervor. No. Es demasiado arriesgado. Estaríamos actuando en contra de la guía de los funcionarios, por lo tanto, violando la ley. Eso no es algo que podamos hacer. Kirishima apretó la mandíbula. La mayor parte de la clase estaba alrededor de los 2 adolescentes que discutían, con expresiones preocupadas y preocupadas. Estaban esperando a que Shinso, Shoji y Tokoyami terminaran de ver al doctor. Todos los que se habían desmayado debido al gas ya habían sido tratados, por lo que estaban terminando con las personas con heridas superficiales. Olvídate de ser llamado héroe. ¿Cómo se supone que debo llamarme hombre? Kirishima continuó ferozmente. Mientras todos ustedes estaban ahí afuera, arriesgando sus vidas, ¿dónde estaba yo? Atrapado en el edificio principal, siendo completamente inútil. Cuando escuché que Kacchan era su objetivo, supe que era Bakugo. Recordé que así lo había llamado Deku en la USG. Y ahora, se lo han llevado, y no hice nada para detenerlo. Me siento tan impotente. El ceño de Irida se arrugó y dudó un momento antes de responder. Sé cómo te sientes, porque yo estaba en la misma posición. Pero eso no justifica una acción imprudente. Si salimos, solo nos lastimaremos. Ida había aprendido de su experiencia con el Hero Killer. Nunca se apresure en base a sus emociones. Pero Kirishima no podía entender esa perspectiva. El pelirrojo abrió la boca para gritar una objeción, pero fue interrumpido por el clic de una manija. Shinso, Shoji y Tokoyami salieron de la oficina del doctor, solo para ser rodeados por sus preocupados compañeros de clase. Shinso estaba vendado alrededor de su hombro, Shoji alrededor de una de sus manos y el brazo quemado de Tokoyami también estaba vendado. Después de confirmar que estaban bien, Kirishima se acercó a ellos con expresión determinada. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo. Tenemos que ir a salvar a Bakugo. ¿Quién sabe qué le están haciendo los villanos? Tenemos que ir a salvarlo antes de que termine, antes de que ellos, se detuvo, sin querer terminar la oración, bueno, ya sabes. Ida intervino antes de que ninguno de los 3 pudiera responder. Pero lo más probable es que solo nos interpongamos en el camino de los profesionales.
Es mejor dejarlo en manos de la policía, en lugar de ponernos en peligro. Pero ¿qué pasa con Bakugo? Ya está en peligro. La determinación de Kirishima bordeaba la ira mientras miraba a Ida. Shinso fue el primero de los tres en responder. No es solo Bakugo quien necesita ser salvado. Esa declaración enfrió un poco a Kirishima, y la mayoría de la clase adoptó una expresión confundida. Uraraka dio un paso adelante. De vuelta en el bosque, dijiste algo sobre un plan de Bakugo. ¿De qué trata eso? Bakugo quiere que nos aventuremos para recuperarlo de los villanos, explicó Tokoyami. Kirishima sonrió y levantó su puño en el aire. ¿Sí? Sabía que ustedes lo entenderían. Pero, ¿por qué querría eso? Preguntó Ida confundida. Él debería saber lo arriesgado que es para nosotros recuperarlo de la liga. Porque no es solo a él a quien salvaremos, continuó Shinso, y las miradas confundidas regresaron. Él va a convencer a Midoriya de que deje la liga, y luego los vamos a sacar a ambos. Los ojos de Uraraka se agrandaron mientras apretaba el puño con renovada determinación. ¿Midoriya? ¿Te refieres al villano sin peculiaridades Deku? Preguntó Kaminari confundido, sin entender la conexión entre el villano y Bakugo. Shinso asintió firmemente en respuesta. Así que también estaríamos rescatando a Midoriya de la liga, no solo de Bakugo, concluyó Ida, aparentemente más de acuerdo con la idea ahora que salvar a Midoriya estaba involucrado. Shinso notó con interés el uso del nombre de Midoriya por parte de Ida. Sí, lo haríamos. Se volvió hacia Kirishima. Estoy dentro. Sí, hombre. Kirishima sonrió ampliamente con sus dientes puntiagudos e hizo otro movimiento de puños. Shinso en realidad no sabía mucho sobre Kirishima, pero su entusiasmo por salvar a sus compañeros de clase hizo que le gustara más el pelirrojo. Kirishima miró a Ida y preguntó, ¿qué tal ahora? ¿Vendrás con nosotros para salvarlos? Ida miró al suelo con el ceño fruncido, pensando. Kirishima se volvió hacia Tokoyami y Shoji. ¿Qué hay de ustedes? Preguntó esperanzado. Ambos muchachos dudaron, antes de que Tokoyami preguntara, ¿cómo podemos estar seguros de que Bakugo logrará cambiar la opinión de Midoriya? Tendremos que confiar en que él puede hacerlo, respondió Shinso. Tokoyami frunció el ceño y luego negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo unirme a ustedes. Los rostros de Kirishima y Shinso cayeron. ¿Por qué no? Shinso preguntó acaloradamente. En el bosque, estábamos tan seguros de que podíamos confiar en él, pero luego nos apuñaló por la espalda. Es posible que confíes en Bakugo y que podrá cambiar la opinión de Midoriya, pero yo no, explicó Tokoyami. Estoy de acuerdo con Ida. Es demasiado arriesgado y solo estorbaríamos. La expresión de Kirishima se convirtió en frustración, y Shinso quería discutir las palabras de Tokoyami, pero su lógica era sólida. Midoriya los había traicionado, y después de todo, no era muy probable que el villano escuchara a su antiguo matón. Así que no hubo objeción. Bien, entonces, dijo Shinso. ¿Shoji? El ceño de Shoji se arrugó y habló tentativamente. Tendría que estar de acuerdo con Tokoyami. Los ojos de Shinso se abrieron con sorpresa. Pero creíste en él en el campamento de verano. Sí, confié en él, lo que solo hizo que su traición me doliera más, explicó Shoji, y pudieron ver el dolor en sus ojos. La confianza y la lealtad eran muy importantes para Shoji. Bueno, por supuesto que Shinso no podía discutir con eso. Eso dejó solo a Kirishima y Shinso que iban a salvar a Bakugo y Midoriya. Las cosas no pintaban bien. Hasta que Uraraka habló. Ya voy, dijo con determinación, dando un paso adelante. Shinso se giró para sonreírle y recordó lo que Uraraka había dicho en el metro. Oye, prometámonos mutuamente hacer todo lo posible para ayudar a Midoriya. Ella estaba manteniendo esa promesa, al igual que Shinso. Muy bien, vamos Uraraka. Kirishima dijo emocionado, antes de volverse hacia el resto de la clase, eso me convierte a mí, Shinso y Uraraka. ¿Alguien más? Hubo un latido de silencio. A mí. La voz era tan monótona y tranquila que les tomó un momento identificar su origen. Luego vieron a Todoroki levantando la mano y diciendo, iré. Kirishima hizo su habitual puñetazo de celebración, mientras que las cejas de Shinso se alzaron con sorpresa. Todoroki. Realmente no parecía del tipo queriendo arriesgar su vida para salvar a sus compañeros de clase y un villano que le había gritado. Pero, oh, bueno. Les vendría bien toda la ayuda que pudieran obtener. ¿Ahora estás dispuesto a venir con nosotros? Shinso le preguntó a Ida, quien tenía la cara arrugada por el pensamiento y el conflicto. Pero luego cerró los ojos con fuerza y dijo, ¡No! Todavía es demasiado arriesgado.
Incluso con todos ustedes yendo, todavía no tienen ninguna posibilidad contra los villanos. Pero no necesariamente tendríamos que enfrentarlos, sugirió Shinso. Podríamos colarnos, agarrar a Bakugo y Midoriya, y luego escabullirnos. Ida negó con la cabeza. No tienes forma de saber si ese plan tendrá éxito o no. Lo siento, pero no puedo unirme a ustedes. Shinso pudo ver el conflicto en los ojos de Ida. Quería salvar a Midoriya, también a Bakugo, pero no quería poner a otros en peligro. Bueno, al menos no iba a decirle a la policía si estaba tan en conflicto al respecto. Kirishima volvió a preguntar a la clase si alguien quería unirse a ellos, y cuando nadie respondió, todos comenzaron a dispersarse en grupos separados. Algunos fueron juntos a las citas médicas, otros se juntaron en los vestíbulos para pasar el rato y algunos planearon una misión de rescate. Entonces espera, ¿cómo vamos a rescatar a Midoriya y Bakugo?, preguntó Uraraka, un poco avergonzada de no haber pensado en eso antes. Todavía hay una persona más a la que tenemos que convencer para que se una a nosotros, dijo Kirishima sombríamente mientras el grupo de 4 caminaba por el pasillo. Todoroki asintió. Kirishima y yo escuchamos a Yaoyorozu hablando con la policía. Se las arregló para colocar un rastreador en uno de los Nomu. Si conseguimos que nos haga un receptor, entonces podemos seguirlo hasta donde se llevaron a Bakugo. Uraraka terminó, sonriendo y aterrizando su puño en su palma. Kirishima y Todoroki asintieron, mientras que Shinso frunció el ceño. Pero tenemos que convencerla de que nos haga uno primero, dijo Shinso, y por lo que he oído, ella es más del tipo lógico, como Ida. Oh, claro, dijo Uraraka mientras su sonrisa se desvanecía. El grupo se detuvo frente a la puerta de Yaoyorozu. Kirishima apretó los puños y frunció el ceño. Bueno, no lo sabremos hasta que lo intentemos. Luego, la pelirroja alargó la mano y giró la manija. Oye, Wakho, le preguntó Dabi al adolescente que saltaba a su lado, ¿qué piensas sobre lo que le pasó a Deku? ¿Eh? ¿La parte de captura de Bakugo o la parte de desintegración del hombro? Toga preguntó, su salto se desaceleró a un paso optimista. Dabi la miró de soslayo. La parte de la desintegración del hombro. Su andar optimista se redujo a un andar normal. Ojalá hubiera habido más sangre. Todo lo que sucedió fue algo de carne desapareciendo. Izuku también se lo merecía por discutir con Shigi. Siguieron caminando en silencio durante un minuto. ¿Crees que Shigaraki podría terminar haciéndonos eso también?, preguntó Dabi. Toga arrugó la cara pensando. Si lo hace, lo apuñalaré, pero no creo que lo haga mientras no discutamos con él. Solo quiero vivir una vida más fácil, haciendo lo que quiero hacer. ¿Te refieres a matar gente? No puedo culparte. Toga sonrió brillantemente. ¿Sí? Y puedo matar a tantas personas como quiera con la liga, sin mencionar que puedo ver a Izuku todo maltratado y ensangrentado la mayor parte del tiempo. Dabi suspiró. Eres un bicho raro, ¿lo sabías? Toga reanudó sus saltos, la idea de la sangre de Izuku la animó significativamente. Shigaraki ya los había atacado a los dos en su primer encuentro, por lo que su violencia hacia Midoriya realmente no fue tan sorprendente. Dabi solo quería realizar sus ambiciones, y apenas pensó en nadie que resultó herido junto a él. Oye, siento llegar tarde, dijo Uraraka mientras corría hacia Kirishima, Shinso y Todoroki, que estaban esperando fuera del hospital después del anochecer. Kirishima sonrió. No te preocupes por eso, su sonrisa se desvaneció. Yaoyorozu todavía no está aquí, y si ella no viene, entonces no hay nada que podamos hacer de todos modos. Shinso apretó los dientes, tratando de convencerse de que eso no sucedería, que Yaoyorozu vendría. Todoroki no dijo nada, como de costumbre, y en su lugar volvió la cabeza hacia los pasos que se acercaban. Era Yaoyorozu. Shinso recordó su conversación de ayer por la mañana. ¿Quieres que haga un nuevo receptor? ¿Por qué?, preguntó Yaoyorozu. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza y sus ojos estaban nublados por el cansancio. Vamos, tienes que saber lo que estamos planeando hacer, respondió Kirishima. Ella frunció el ceño al comprender. Pero ir a salvar a Bakugo es increíblemente arriesgado. Sin mencionar que estaríamos violando la ley. No sería solo Bakugo lo que estamos salvando. También sería Midoriya, agregó Shinso, y los ojos de Yaoyorozu se abrieron un poco por la sorpresa. Lo conociste en el centro comercial, ¿verdad? Entonces hay que entender por qué tenemos que sacarlo de la liga. Su ceño se profundizó. Agregar a Midoriya ciertamente inclinó la balanza a favor de sus compañeros de clase, pero aún así era arriesgado. Uraraka habló. Por favor, ayúdanos a salvar a Bakugo y Midoriya.
es realmente importante. Hubo un latido de silencio, antes de que Yaoyorozu respondiera con dame algo de tiempo para pensarlo. Entonces, ¿qué decidiste? Preguntó Kirishima mientras se acercaba. Yaoyorozu miró al suelo con el ceño fruncido y luego miró al grupo con determinación. He decidido ir contigo, en lugar de simplemente hacer un receptor. Eso provocó un par de murmullos de sorpresa. Usaremos el receptor para encontrar dónde están Bakugo y Midoriya, pero en el momento en que las cosas comiencen a ir mal, nos iremos. Por eso voy contigo, para asegurarme de que no actúes imprudentemente. El grupo sonrió y asintió en comprensión. Está bien. Vamos a hacerlo. Kirishima dijo alegremente, dándose la vuelta para salir por las puertas del hospital. Casi caminó directamente hacia el representante de la clase. El grupo se volvió hacia él, la sorpresa y la preocupación nublando sus rostros. Los ojos de Shinso se entrecerraron. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que no querías venir. Tienes razón. Yo no, respondió Ida. Pero no tengo elección. Es mi responsabilidad como presidente de la clase vigilar a todos mis compañeros de clase, incluidos los futuros. Miró a Shinso, dijiste que podías recuperar a Bakugo y Midoriya sin enfrentarte directamente a los villanos, actuando sigilosamente. Estoy de acuerdo con ese plan, pero si comienza a parecer demasiado peligroso y aumenta la probabilidad de que peleemos, entonces no dudaré en llamar a la policía. ¿Entender? Shinso no estaba totalmente en contra de pelear. Al pelear se refería a lavarles el cerebro a algunos de los villanos con su peculiaridad. Pero si prometer irse una vez que las cosas se pusieran difíciles era lo que necesitaba para poner a Ida de su lado, estaba bien. El grupo asintió una vez más, antes de salir por las puertas del hospital. Kirishima les ofreció otra ovación de determinación. Sí, chicos. Aquí vamos. El brazo y el hombro izquierdos de Midoriya le dolían y no quería levantarse de la cama. Ahora que el dolor se había asentado, estaba bastante seguro de que tenía fracturas en dos áreas de su brazo por el golpe de muscular. Su guantelete en el antebrazo al menos había protegido su hueso para que no se rompiera, pero después había cortado profundamente su piel. Sin embargo, no estaba demasiado preocupado por eso, las heridas superficiales eran más fáciles de cuidar que las fracturas de huesos. Se levantó a regañadientes de la comodidad de su cama, sabiendo que si no lo hacía habría un castigo. Tenía que ir al bar y convencer a Bakugo para que se uniera a ellos. Shigaraki lo había dejado muy claro. Así que se puso una chaqueta negra sobre los vendajes, todavía con la mitad inferior de su disfraz de villano. Y con eso se dirigió a la barra. Cuando entró, toda la liga estaba allí. Si era para vigilar a Bakugo o para hacer que Midoriya se encogiera bajo sus miradas, no lo sabía. Bien. Estás aquí. Se despertará pronto, dijo Shigaraki en lugar de un saludo. Midoriya miró a todas las personas en la habitación. ¿Todos se quedan? ¿Hay algún problema con eso? Preguntó Magne, arqueando una ceja. Es solo que será más probable que Kacchan me escuche si somos solo nosotros dos, sin todos estos villanos que no conoce a su alrededor. Menos intimidante, respondió Midoriya y se volvió hacia Shigaraki. ¿Quieres que lo convenza de unirse a nosotros, verdad? Bueno, esa es la mejor manera de hacerlo. Shigaraki frunció el ceño pensativo por un momento, antes de resoplar y ponerse de pie. Bien. Nos iremos para que puedas tener tu pequeña charla, pero volveremos en una hora. ¿Entiendo? Midoriya asintió, evitando el contacto visual y eligiendo en su lugar mirar al prisionero rubio atado a la silla. Continuó haciendo esto hasta que toda la liga salió de la habitación, dejando un silencio espeluznante. Luego suspiró y acercó una silla a Bakugo. Se sentó y esperó a que el rubio abriera los ojos. Podríamos comprar disfraces. Yaoyorozu sugirió con entusiasmo. Shinso se había dado cuenta de las vagas miradas de reconocimiento que la gente les estaba dando y había sugerido ocultar sus identidades. Por supuesto, nadie pensó que esto llevaría a Yaoyorozu a llevarlos de compras a una tienda de disfraces. Pero Shinso tenía que admitir que ir a comprar disfraces era una excelente manera de liberar parte del estrés que se había acumulado en su cerebro. Dejó que su cabello cayera a su posición natural, lo que rara vez hacía en público, y escogió una bufanda larga y peluda que ocultaba las 3/4 partes de su rostro cuando estaba enrollada alrededor de su cuello. Como eso era bastante inconveniente, dejó caer los extremos de la bufanda hasta su estómago. Observó a Uraraka mirar los vestidos con Yaoyorozu, quien le dijo a Ida que no se preocupara por el precio. Kirishima estaba revisando algunos cuernos.
Todoroki en realidad estaba bastante cerca de Shinso, buscando pelucas para cubrir su cicatriz. Shinso se acercó a él y le preguntó: «Entonces, ¿por qué querías venir con nosotros?». Todoroki miró en dirección a Shinso con leve sorpresa, sin darse cuenta de que había estado cerca. Luego volvió a mirar la caja de pelucas. «Fue por mi culpa que no recuperamos a Bakugo». «No fuiste solo tú, fuimos todos nosotros». «Fui yo quien también se convirtió en una canica», respondió Shinso, mirando las pelucas multicolores en la caja. «Bueno, sí, supongo que eso es cierto», frunció el ceño levemente. «Pero tenía el mármol en el que Bakugo estaba atrapado, antes de que me lo arrebataran de la mano. No pude evitar pensar en lo que había dicho. Si me hubiera esforzado más, me hubiera esforzado al máximo, tal vez eso no hubiera sucedido». La frente de Shinso se arrugó. «Maldita sea, Todoroki sonaba como Uraraka. Estaba justo frente a mí y no pude hacer nada para detenerlo. Me sentí tan impotente», fueron las palabras de Uraraka. «¿Por qué siempre era Shinso quien tenía que dar las charlas de ánimo? Sé que no sé todos los detalles, ya que, ya sabes, estaba atrapado dentro de una canica», comenzó Shinso. «Pero escuché de Tokoyami que usaste tus llamas y peleaste bien contra los villanos. Para mí, eso suena como darlo todo, y no solo quedarte de brazos cruzados como lo habías estado haciendo al comienzo del campamento». Los ojos de Todoroki se abrieron levemente por la sorpresa. «Mientras no estuvieras sentado ahí mientras la gente resultaba lastimada, como hiciste con Dark Shadow y conmigo, entonces lo estabas intentando. Y si lo intentaste, entonces no tiene sentido sentir vergüenza por fallar. Todos compartimos esa culpa por igual», terminó Shinso con firmeza. Todoroki se quedó en silencio por un momento más, solo mirando la caja de pelucas pero sin ver nada de su contenido. «Trataré de pensarlo de esa manera, pero no puedo prometer que no dejaré de culparme a mí mismo», dijo finalmente Todoroki. Esa respuesta fue lo suficientemente buena para Shinso. Sí. Otra charla de ánimo exitosa. Se sorprendió a sí mismo de lo bueno que era en ellos. Tal vez ser golpeado por tener una peculiaridad de villano vino automáticamente con un buen consejo de vida para compartir. «Pero no voy solo a salvar a Bakugo», continuó Todoroki. «También voy por lo que me dijo Midoriya. Si tengo el poder de ayudar a alguien, entonces debería hacerlo, porque mucha gente no tiene ese poder. Y además, una persona que dice cosas así ciertamente no debería ser un villano». Shinso sonrió y asintió con la cabeza. Empezaba a gustarle más Todoroki. Todoroki sacó una peluca de color azul marino de la caja, examinándola de cerca, antes de que Shinso tomara rápidamente otra. «¿Sabes? Creo que este te quedaría genial», sonrió Shinso, sosteniendo una peluca rizada de payaso con los colores del arco iris. La comisura de la boca de Todoroki se torció hacia arriba en una sonrisa. «Creo que me quedaré con este». Deslizó la peluca azul marino sobre su cabeza, y cubrió su cicatriz así como la mayor parte de su cabello. Hizo muy bien su trabajo de ocultar su identidad. «Hola, chicos. ¿Cómo crees que me veo?». Uraraka apareció de uno de los pasillos. Tenía el pelo recogido en un moño y llevaba gafas de sol de color azul, así como un vestido blanco con un abrigo blanco. Shinso le dio un pulgar hacia arriba e Ida apareció junto a ella un par de segundos después. «Se está haciendo tarde. Probablemente deberíamos ponernos en marcha en los próximos 15 minutos», sugirió Ida en un tono no sugerente. Los otros adolescentes asintieron y, antes de que se dieran cuenta, Yaoyorozu había pagado sus atuendos y volvieron a seguir al receptor hasta la ubicación del Nomu. Ahora que lo pienso, Yaoyorozu podría habernos hecho disfraces. Supongo que le gusta ir de compras y gastar tanto su dinero en sus amigos. Shinso estaba tan contento de transferirse a ahora solo tenía que convencer a Midoriya para que lo acompañara. ¿Quién sabía que un plan de rescate también podría convertirse en una sesión de vinculación? Fue alrededor de media hora de espera antes de que Bakugo realmente abriera los ojos. El mismo Midoriya había comenzado a quedarse dormido debido a la falta de sueño, pero un silencioso gruñido de dolor de Bakugo lo despertó de inmediato. «Tonterías. Eso es todo. Tengo que convencerlo de que se una a nosotros o estoy jodido». Una pequeña parte de su mente argumentó que no tenía que acatar las órdenes de Shigaraki, pero Bakugo, al recuperar la capacidad de hablar, cerró rápidamente esa parte de su mente. Por supuesto, la primera palabra que salió de la boca de Bakugo fue una maldición, seguida de «¿Dónde diablos estoy?». Entrecerró los ojos mientras observaba su entorno borroso, antes de que sus ojos finalmente se posaran en Midoriya sentado en una silla cerca de él. Sus ojos se agudizaron inmediatamente.
Decker, Izuku. Él exclamó. Midoriya arqueó una ceja. ¿Demasiado difícil para ti? TCH, no es nada difícil. Bakugo respondió acaloradamente. Sí, claro, de todos modos, estoy seguro de que sabes por qué estamos aquí. Bakugo no respondió por un momento, ya que parecía recordar algo importante. Midoriya no se perdió que sus ojos se movieron rápidamente hacia la puerta y de regreso, y su rostro solo se volvió más determinado. Tienes que conseguir que me una a ti, respondió Bakugo después de un momento. O ese bastardo malhumorado te va a matar. Ambos recordaron las atrocidades de la noche anterior, el puro dolor de desintegrarse y la angustia de ver una sesión de tortura. Ninguno de los dos quería detenerse en eso por mucho tiempo. Midoriya suspiró. De cualquier manera, estoy jodido. Si no trato de convencerte, él me lastimará, y si te niegas a unirte, todavía me lastimará. No importa qué opción elija, entonces vete, interrumpió Bakugo. Midoriya habló como si fuera la verdad inquebrantable. No puedo. Diablos no. No entiendes. Midoriya dijo en voz alta, levantándose de su asiento. No es como si me trataran mejor cuando no era un villano. Al menos estas personas quieren que esté aquí, a diferencia de usted y el MIT. Este es el único lugar donde me escucharán. Deku el villano sin peculiaridades. Es mejor que Deku, el don nadie sin peculiaridades, porque así era yo antes de convertirme en villano. Bakugo se burló. Llamas a que te desintegren el hombro que te escuchen. No son los villanos a quienes quiero que me escuchen, respondió Midoriya. Y tú tampoco eras un don nadie. Midoriya sonrió sin humor. Oh, sí, lo estaba. Tú fuiste quien me convenció de eso. Bakugo apretó la mandíbula. Esto ni siquiera es de lo que se supone que debemos estar hablando, suspiró Midoriya, volviendo a sentarse. Si te conviertes en un villano, entonces podrás pelear con quien quieras y ganar. Demostrarías que eres el mejor una y otra vez, sin tener que preocuparte por las reglas. Eso tiene que ser al menos un poco tentador. Midoriya ya sabía cómo respondería Bakugo. TCH, voy a ganar sin hacer trampa, dijo con confianza. Bueno, valió la pena intentarlo. Pero aún no podía darse por vencido. No si quería mantener intactas las extremidades que le quedaban. Apoyó la barbilla en su mano y frunció el ceño levemente mientras trataba de pensar en otra forma de convertir a Bakugo en un villano, pero no se le ocurrió ninguna. No se puede manipular a las personas que tienen el corazón puesto en sus objetivos. ¿Sabes? Actúas todo duro y villano, comenzó Bakugo, rompiendo el tren de pensamiento de Midoriya. Pero si realmente me odiabas, ¿por qué no me perseguiste? Midoriya levantó la cabeza de su mano y lo miró con confusión. ¿Eh? Podrías haberme hecho algo a mí, o a All Might para el caso. Conoces su debilidad. Pero no hiciste nada. Podrías haber venido tras nosotros y lastimarnos, o volar nuestras casas, o hacer cualquier otra cosa para arruinar nuestras vidas. Bakugo miró a Midoriya firmemente a los ojos. Pero no hiciste nada. Midoriya rompió el contacto visual y miró hacia la barra. La voz de Bakugo se volvió increíblemente suave. Podrías haberles dicho lo que te hice. La mirada de Midoriya hacia el bar disminuyó. Me habrían echado del agua seguro. Ser la causa de un intento de suicidio. Acosar a una persona sin peculiaridades durante años. Esos no son exactamente lo que llamarías actos heroicos. Midoriya se burló a medias. Simplemente, no se sentía bien. Tenía tantas ganas de ser un héroe que no se sentía bien quitándole eso a otra persona. Pero me odias, ¿verdad? Bakugo preguntó en un tono acusatorio. ¿Por qué importaría si me odias? Todavía los arruiné bastante a ti y a All Might en la USG, respondió Midoriya, entrecerrando los ojos. No solo físicamente, también mentalmente. La culpa te hizo tropezar muy fuerte. Eso debe contar para algo. Sí, pero podrías haber hecho más, replicó Bakugo. ¿Por qué no lo hiciste? El ceño de Midoriya se frunció con cansancio. Sabía el punto que Bakugo estaba tratando de hacer. No lo persiguió a propósito y lo lastimó a él o a All Might, por lo que no era un verdadero villano, porque un verdadero villano habría hecho mucho más para lastimar a las personas que odiaba. Y no se equivocó. Midoriya volvió a sentir la fatiga en su mente mientras miraba al suelo. Aferrarse a todo este odio e ira se vuelve más agotador cada día. Un rencor solo es pesado para la persona que lo lleva. Entonces déjalo ir, sugirió Bakugo, no en un tono de mando, sino en un tono de oh, Dios mío, solo hazlo o vas a morir. Se apretó contra las correas que lo sujetaban a la silla. Ver las ataduras empujar la piel de Bakugo, le dio una idea a Midoriya.
saltó de su asiento con un nuevo propósito y comenzó a aflojar la primera de las correas alrededor de Bakugo, quien frunció el ceño confundido. ¿Qué diablos estás haciendo?, preguntó mientras la primera correa caía al suelo. Te dejaré ir, pero haré que parezca que escapaste por tu cuenta. Entonces haremos que parezca que peleamos y tú escapaste. Así es como vas a salir y yo me quedaré con la liga, explicó Midoriya mientras se quitaba otra correa. Los ojos de Bakugo se entrecerraron. Pero obviamente odias a esa gente. Eso no es cierto, dijo Midoriya con firmeza. Sí lo es. No, no son los villanos los que odio, respondió Midoriya con fuerza. Cada uno de ellos ha sido agraviado de alguna manera, ya sea por una persona o por un sistema que se suponía que debía protegerlos. Sus motivos pueden parecer locos para una persona como tú que ha tenido todo lo que siempre quiso, pero no para mí. Los entiendo. Todas las ataduras estaban quitadas ahora, por lo que Midoriya comenzó a quitarle las esposas de metal alrededor de las manos a Bakugo. La única diferencia entre ellos y yo es que no estoy dispuesto a matar para lograr mis objetivos, pero ellos sí. Eso es todo. Las esposas de metal cayeron al suelo y Bakugo flexionó sus manos libres. Hay algunas diferencias más que eso, murmuró el rubio. Midoriya lo ignoró y se volvió hacia la habitación. Tenemos que hacer que parezca Lee, se detuvo a la mitad de la oración cuando escuchó un ligero roce de pies moviéndose detrás de él. Esquivó la mano ligera de Bakugo justo a tiempo. No tendremos que hacer que parezca que peleamos, gritó Bakugo, girando hacia atrás para explotar a Midoriya, porque vamos a pelear. Midoriya volteó hacia atrás, evadiendo el ataque nuevamente. ¿Qué estás haciendo? Tienes que salir de aquí, no pelear conmigo. ¿Sabes? Para un villano estratégico como tú, ya deberías haberte dado cuenta de esto, respondió Bakugo, avanzando hacia Midoriya nuevamente. Podría haber estado disfrutando la pelea un poco. La mente de Midoriya comenzó a correr, tratando de pensar en todas las cosas posibles que podría haber olvidado, que debería haber descubierto a estas alturas. Aunque no era muy fácil pensar mientras esquivaba explosiones. Planeé que me secuestrarás, explicó Bakugo mientras disparaba una gran explosión a través de la habitación, golpeando al ya herido Midoriya contra la pared. Mi objetivo todo este tiempo ha sido sacarte de este agujero de mierda. Esos tipos deberían venir a buscarnos ahora mismo. E incluso si no pueden, te sacaré de aquí yo mismo. Levantó la mano, preparándose para otra explosión. Incluso si tengo que lastimarte, te sacaré de aquí. Las manos de Bakugo comenzaron a brillar intensamente cuando se acercó a Midoriya, quien estaba pensando rápidamente en una forma de detenerlo. Bakugo era demasiado fuerte físicamente, por lo que vencerlo mentalmente era el camino a seguir. Midoriya se estremeció a propósito cuando el rubio dio un paso más cerca, dejó que sus ojos se abrieran de par en par por el miedo y comenzó a encogerse. Levantó los brazos a modo de escudo y se acurrucó sobre sí mismo. Era la imagen perfecta de una víctima aterrorizada de intimidación. Al igual que cuando Bakugo lo había vencido en la escuela secundaria. Los ojos de Bakugo se agrandaron y sus palmas se enfriaron. El Midoriya encogido ante él, le recordó lo que había hecho en el pasado. Las cosas horribles y brutales que había hecho. Cosas que habían apagado la luz en los ojos de Midoriya. Midoriya usó esta distracción para golpear rápidamente a Bakugo en la barbilla, seguido de una patada en el estómago. Esto hizo que Bakugo tropezara con las mesas y la silla detrás de él. Contra Midoriya, la culpa de Bakugo fue su mayor debilidad. ¿Qué está pasando aquí?, gritó alguien desde la puerta. Midoriya levantó la vista de Bakugo y vio a Spinner parado en la puerta, asimilando rápidamente la situación. Más villanos entraron a la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos, y fruncieron el ceño cuando vieron a Bakugo liberarse de su silla. El rubio se puso de pie de un salto y se alejó de Midoriya y el resto, levantando las manos a la defensiva. Pudo explotar sus esposas y liberarse mientras yo hablaba con él, explicó Midoriya a la liga con calma. Quien lo ató hizo un trabajo horrible. ¿Es eso así? Shigaraki salió del medio del grupo, mirando a Midoriya con sospecha. Sí, lo es, respondió Midoriya, asegurándose de no dudar o vacilar bajo la mirada de Shigaraki. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron, pero no preguntó más sobre el asunto. En cambio, se volvió hacia Bakugo. Entonces, ¿qué has decidido?, preguntó. ¿Vas a seguir tu deseo de ganar y convertirte en un villano? ¿O vas a seguir siguiendo tus sueños insípidos, sueños que solo te llevarán a más reglas? Shigaraki miró a Midoriya. Estoy seguro de que después de la charla increíblemente persuasiva de Deku, la respuesta es obvia.
La boca de Bakugo se volvió hacia arriba en una sonrisa, pero sus ojos miraban nerviosamente alrededor buscando un escape. Ja. Como si alguna vez me uniría a un grupo de idiotas como tú. Bueno, estoy jodido, pensó Midoriya mientras Shigaraki se volvía amenazante en su dirección. Pero se detuvo a medio paso cuando hubo un golpe en la puerta acompañado de una llamada de hola. Delivery de pizza. Cada uno de los villanos se revolvió confundido mientras se giraban para mirar hacia la puerta, mientras Midoriya se preparaba para lo que sabía que se avecinaba. Tonterías. Los profesionales nos han encontrado. Y su suposición se confirmó cuando nada menos que All Might atravesó la pared. Fin del capítulo.